definición, puede hacer preguntas para despejar malentendidos. Entonces, si yo le digo a alguien, esto es blanco, y no lo entiende, la pregunta es, ¿te refieres al color o te refieres a la forma? Blanco es un término demasiado conocido, pero pensemos en índigo, en sepia o en alguno de los 16,000 colores de la tabla sueca de colores, ¿sí? Podemos pensar en algún término, cualquiera, que hay colores muy raros y que tienen nombres. Entonces alguien dice, mira, esto es sepia. Y la persona no sabe lo que es sepia. ¿Qué es lo que hace? Pregunta, ¿te refieres al color? Sí, al color. Entonces ya entiende. Para que entienda entonces este término básico, presupone un cierto background lingüístico previamente instalado, ¿sí? Y lo que pasa con los colores pasa con cualquier otra cosa, ¿sí? Si yo digo, mira, eso es un animal, y yo estoy apuntando a algo, y la persona tiene ideas nada más de cosas, pues no sabe a qué me refiero, va a tener que preguntar para despejar malentendidos. Entonces, contrariamente a lo que se pensaba en la concepción tradicional, la definición ostensiva no es el fundamento del lenguaje, no está en los orígenes del lenguaje, sino es algo que cumple una función solo cuando alguien ya es un ser lingüístico y puede hacer preguntas y corregir errores. Entonces, esto es lo que está dicho aquí, y yo creo que es perfectamente claro. Con esto, Wittgenstein empieza a desmantelar esta concepción tradicional. Hay otras ideas muy importantes que también va desarrollando, como la crítica a la idea de que el nombre y el significado, el objeto referido y el significado son lo mismo. Él explica que, por ejemplo, si consideráramos que el significado de Juanito es un señor llamado Juanito, ¿no? Se muere Juanito, pues no decimos que se murió el significado, se murió el portador del nombre, ¿sí? Poco a poco, a base de estas aclaraciones, Wittgenstein va, como digo, desmantelando esta concepción tradicional. Sin embargo, no nada más se puede ser crítico, hay que ser constructivo. Constructivo no en el sentido de elaborar una teoría filosófica, ¿sí? Y esto es muy importante que quede claro. Wittgenstein no va a tratar de sustituir las teorías tradicionales con una teoría mejor elaborada. La idea rectora en las investigaciones, el vaso comunicante que hay con el Tractatus, el vínculo, la intuición fundamental de Wittgenstein a lo largo de toda su vida, es que los problemas filosóficos son problemas que resultan de incomprensiones, son pseudo problemas, son muy diferentes de los problemas de la ciencia. ¿Cómo va entonces él aquí a tratar de enfrentar estos problemas? No ya desde la perspectiva de la lógica, como había sido en el Tractatus, sino desde la perspectiva del lenguaje natural y con una teoría del significado que realmente nos convenza, que no sea una teoría, sino que resulte de aclaraciones, explicaciones. Para eso necesita unos cuantos conceptos. El concepto fundamental que Wittgenstein introduce es el de juego del lenguaje. No es el único, desde luego hay otros, y el concepto de juego del lenguaje es como la otra cara de una moneda cuya otra cara es el concepto de forma de vida. ¿Por qué? Entendamos, el conflicto es con las concepciones del lenguaje que tienen su fundamento en clasificaciones formales, gramaticales, de la índole que sea, ¿sí? Frente a eso, Wittgenstein va a oponer un cuadro de lenguaje en términos de actividades y de funciones, de logros. Lo que vamos a hacer para determinar el significado no es buscar referencias, sino buscar los usos describir los usos de las aplicaciones de las palabras. Esto lo explica muy bien en la sección 6 de su texto. Allí Wittgenstein hace ver que no es que la ostensión esté por completo desterrada de las explicaciones del aprendizaje del lenguaje, sino que no es exactamente la definición ostensiva lo que aparece, es lo que él llama la enseñanza ostensiva de palabras. ¿Qué significa un término para un niño? Significa algo, significa no el objeto en particular, sino la actividad relacionada con ese objeto. Para dar un ejemplo,
Consideremos el término monitor. Consideremos a un niño que está iniciándose en la computación y le dicen esto es el monitor. ¿Qué es el monitor para niño? ¿Cómo aprende el significado el niño? Bueno, el significado de monitor es el de este artefacto en donde hay imágenes y yo puedo ver ciertas cosas. Es como mi televisor. Pero el ingeniero que trabaja en la construcción de monitores en la fábrica de computadoras, ¿sí? Para él monitor significa algo distinto. Significa algo que tiene que ver con tubos de rayos catódicos, con resistencias, con electricidad, con otras cosas, ¿sí? ¿Por qué? Porque usan la palabra de manera distinta, porque la aplican de manera distinta en relación con necesidades, requerimientos distintos. No puede ser que la palabra significa un objeto. Desde luego que hay objetos involucrados. En este sentido, la ostensión tiene que aparecer. Pero no es el objeto el significado, sino la actividad, lo que nosotros podemos hacer con la palabra asociada con ese objeto. Y esto es a lo que Wittgenstein llama definición ostensiva de palabras. Y fíjense lo que dice, y yo creo que es importante, es la sección 6. Dice, sin duda, la definición, la enseñanza ostensiva contribuyó a que el aprendiz interiorizara un nuevo término y aprendiera un nuevo significado. Está en el texto, está en la pantalla. Dice, pero solo junto con un entrenamiento particular, con un entrenamiento diferente, la misma enseñanza ostensiva de esas palabras habría efectuado una comprensión completamente diferente, ¿sí? Yo traduzco del inglés, de la traducción de Anscombe. Ustedes están viendo el texto en español, verán por lo tanto diferencias, pero el mensaje, digamos, es relativamente claro, ¿sí? Nosotros entrenamos a los niños de cierta manera y entonces van instaurándose los significados así, en conexión con nuestras actividades. Por eso aparece también como fundamental esta otra noción que viene a completar, digamos, el panorama que Wittgenstein está delineando. Y me refiero a la noción de forma de vida, ¿sí? La idea de forma de vida ha sido muy mal entendida, tergiversada por muchos autores, pero yo creo que cuando entendemos los objetivos que Wittgenstein persigue, se vuelve relativamente clara y simple de aprehender, ¿no? Una forma de vida es no un modo de vida en el sentido de way of life, no tiene nada que ver con fashion, no tiene nada que ver con estructuras biológicas, con nada factual. Es un concepto que nos sirve para completar nuestras explicaciones acerca del lenguaje, del uso del lenguaje. Entonces, es la práctica asociada. Las prácticas, una forma de vida es una práctica socialmente reconocida como tal. Las prácticas son sociales. Si hay alguien que tiene una práctica que nada más él realiza o en la que nada más una persona se ejercita, esa no le interesa a nadie y no tiene que ver con nuestras palabras. Nuestras palabras están asociadas con nuestras prácticas. Nuestras prácticas son de lo más variado. Por ejemplo, fíjense en la lista de juegos de lenguaje que da Wittgenstein en la sección 23, ¿no? Las van a pasar en pantalla. Ya no nos estamos dejando llevar por clasificaciones formales, por clasificaciones gramaticales. La sección 23 da la lista una lista al azar casi de juegos de lenguaje. Dice, dar órdenes y obedecerlas, describir la apariencia de un objeto, es un poco más abajo en la sección 26, reportar un evento, especular acerca de un evento, actuar, cantar, adivinar, hacer bromas, rezar, todo eso son juegos de lenguaje, porque tenemos asociados con ellos prácticas humanas y nosotros estamos extrayendo el significado de nuestras palabras no de clasificaciones previamente establecidas a priori y que van a valer en cualquier contexto, sino
de las actividades mismas que estemos realizando. Entonces, aquí nuestro problema para hacer filosofía a la Wittgenstein es desprendernos de la garra que se apoderó de nosotros por parte de la gramática, porque tendemos a ver el lenguaje forzosamente, casi en términos de categorías fijas: sujeto, predicado, verbo, complemento, cláusulas relativas, proposiciones subordinadas, etcétera, etcétera. Y entonces pensamos que nuestro pensamiento está así estructurado y que eso corresponde a cómo el mundo está organizado. Y eso es un error. Necesitamos ver el lenguaje en términos de actividades colectivamente organizadas, reconocidas como tales, y lo que hacemos con las palabras. Lo que hacemos con las palabras depende de los objetivos que perseguimos y del contexto lingüístico en el que nos encontremos. Voy a dar un ejemplo. Podemos elaborar un relato, ¿sí?, de 10 oraciones que nos cuenta lo que pasó hace 2 años en tal o cual lugar, a tal o cual persona, ¿no? Pero ese mismo relato, exactamente el mismo texto, sirve para un cuento, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia en sentido? Si lo que nosotros estamos buscando son las referencias de los objetos a los cuales se alude, si lo que nosotros estamos buscando son los retratos, como diría el Tractatus, pues son exactamente los mismos en un caso que en otro. Y sin embargo, nosotros los hablantes sabemos que no es lo mismo contar un cuento que describir algo que pasó hace algún tiempo, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia si el texto es exactamente el mismo? Es que el contexto discursivo es distinto, es que los objetivos que persiguen los hablantes son diferentes, ¿sí? Y eso nos da el significado distinto, ¿sí? Porque una cosa es contar un cuento y otra cosa es narrar un hecho que sucedió. Entonces, no es a través de la referencia o en relación directa y exclusiva con la referencia como vamos a comprender lo que realmente queremos decir. Entonces, lo que tenemos que hacer es ver cuál es la actividad en la que estamos sumergidos, qué es lo que nosotros perseguimos, los objetivos de los hablantes, y eso es algo que nos pone en relación a unos con otros y no nos concentra exclusivamente en los supuestos objetos a los cuales nos estamos refiriendo. Esto es muy importante porque va a ayudar a despejar muchísimos malentendidos en muchas áreas de la filosofía. Piensen, por ejemplo, en la aritmética, para dar un ejemplo simple, ¿sí? Si decimos 3 es un número primo, ¿sí?, o 5 más 3 igual a 8, y queremos saber de qué estamos hablando, el razonamiento usual va a ser más o menos el siguiente. Bueno, si hablo del 3 y hablo del 5, estoy hablando de algo, ¿verdad? No pues estoy hablando de nada, tiene que ser de algo. Si hablo de algo, pues el 3 no es un objeto con el que yo me tope aquí en mi campo perceptual. Entonces, pero como estoy hablando de algo, pues va a tener que ser una entidad un poquito más fantasmagórica, va a tener que ser una entidad matemática, ideal, lógica, abstracta, ¿sí? Y entonces yo voy a empezar a postular entidades abstractas porque son la referencia, ya sea que la expliquemos en términos de conjuntos o en términos de construcciones mentales, eso no importa, ¿sí? De todos modos nos estamos refiriendo a algo, ¿sí? No estamos hablando ahorita de las distintas interpretaciones que se puedan ofrecer. Entonces, aquí, en tanto que Wittgenstein va a decir, mira, es que eso es en lo que tenemos que fijarnos es en lo que hacemos cuando usamos numerales, en contar, en que aprendimos de memoria ciertas cosas y nos sirve para clasificar objetos, para contar, para organizar, para una serie de cosas. La función del número 3 es esto, y claro, forma parte de una serie, y entonces necesitamos conocer esta serie, ver que se puede expandir, etcétera, etcétera. Pero no es la referencia a objetos lo que está en juego. Piensen en el lenguaje de la neurofisiología, en donde se usan términos teóricos complejos, de referencia muy compleja, pero que de manera natural
por la influencia de la gramática y de las clasificaciones formales, tendemos a reificar y a considerar que son entidades, y entonces empezamos a establecer correlaciones de manera fácil entre entidades neurofisiológicas, entidades psicológicas, y generamos teorías tras teorías. Parte del objetivo aquí será mostrar que eso es equivocado, pero la raíz de la equivocación está en una concepción completamente errada, fallida, simplista del lenguaje. El lenguaje es algo mucho más complejo, y de la concepción que Wittgenstein tiene de esta relación entre signos y praxis como algo de lo que no podemos disociar, emerge una visión del mundo que no es la de algo que está allí esperando a que nosotros lo descubramos, sino que ya viene, por así decirlo, cargado de categorías gramaticales, lingüísticas, gramaticales en un sentido que yo trataré de explicar en otra sesión. Entonces, por el momento nuestros conceptos fundamentales son juegos de lenguaje, formas de vida. Los juegos de lenguaje son tan variados como las actividades que se desarrollan en una determinada sociedad. ¿Cuántos juegos de lenguaje hay? Es una pregunta absurda. Es como preguntar cuántas prácticas desarrollan los hombres en una determinada sociedad, en una determinada cultura. Son innombrables. Entonces, cuando aprendamos a ver el lenguaje en términos no de categorías, no de clasificaciones formales, sino en términos de acciones, de actividades y del uso que hagamos de los signos, estaremos iniciándonos en la vía de la filosofía wittgensteiniana. Sobre esto y sobre otros temas regresaremos la próxima vez. Hasta entonces.